Quisiera primero dar las gracias a La Beira por su magnífico trabajo. Es un texto de más de 50 páginas que podréis leer en el libro como epílogo, y no es solamente un deschavo de conocimiento y de investigación y de prospectiva, sino que es sobre todo un texto literario, muy hermoso, muy fluido, muy evanescente, muy concreto al mismo tiempo. La Beira escribe extraordinariamente bien. Como digo, suelto, sin ataduras. Y da gusto leer el libro por las reflexiones que tiene sobre el soneto, la historia del soneto, la significación del soneto a lo largo de tantos siglos en la literatura española, y luego por el detenido y generosísimo comentario de los sonetos míos, ¿no? Que son todos, los comentarios son aparte de generosos, muy inteligentes siempre, ¿no? Y haciendo referencia siempre a lecturas y a influencias mías, acertando siempre y valorando la relación entre lo que es influencia y lo que es creación, ¿no? De manera que muchas gracias primero a La Beira. Segundo, al editor, claro está, que hizo el esfuerzo, la generosidad de publicarme un libro, ¿no? Publicarme el libro. Después a Lola Frías, que me ofreció uno de sus cuadros y yo no dudé ni un segundo en decir que sí, ¿no? Esa caída de paracaídas que son como la invasión de los sonetos en la vida privada del lector, ¿no? Y los organizadores del acto, de los cuales están dos presentes con mucha generosidad, y al Ayuntamiento de Málaga que nos acoge. Decirles que después, y termino, después del acto en la caseta, me han dicho que por favor lo diga, en la caseta 47-48, que es la de Proteo, habrá la firma posible compra del libro, ¿verdad? En la 47-48 al término de este acto. Buenas tardes. Ya me has dejado sin decir los agradecimientos, porque prácticamente, salvo a mí mismo, pensaba agradecerle a los asistentes, a Javier Bozalongo, editor audaz como todos los editores actuales, independiente, muy independiente, y que hace unos libros donde a la calidad de los contenidos se une la preciosidad del diseño y de la maquetación. También has hablado de Lola Frías, en fin. El libro, como ha dicho Rafael, pues consta al final de un epílogo que es como si fuera una introducción, un estudio que titulé De Navallero a Gavino a Carriedo, sonetos fechos al Rafaelico modo, y pese a no ser una edición crítica en toda su naturaleza, consideré ineludible indicar al lector la procedencia y estructura de los 79 textos que la conforman, que en concreto, lo que es la estructura, los textos pertenecen al libro Las Contracifras, con sus dos partes, al libro Contramesura y al libro Estados sombríos del corazón. En algunos casos hay poemas inéditos intercalados porque pertenecen a esos libros. No son poemas inéditos sueltos que no pertenezcan a nada, porque como Rafael es siempre así, los libros no los concibe, o los poemas no los concibe sueltos, ¿no? Los concibe como formando parte de un libro. Hemos decidido de común acuerdo llevar a cabo un recorrido sobre la obra de Rafael y estando en Málaga carece completamente de sentido al ser una referencia poética de esta ciudad, ¿no? Entonces hemos acordado hacer esta presentación en torno al soneto.
En primer lugar, yo muy brevemente haré un recorrido histórico resumiendo muchísimo el que hago en el libro y al que Rafael se ha referido, y pasaremos enseguida a la lectura y algún comentario sobre cada uno de los sonetos que lea Rafael. Pese a la fama de Malfario, de la cifra, el siglo XIII ocupa un lugar axial en la historia de la poesía europea, pues durante ese siglo en Sicilia tuvo lugar la creación del soneto. En concreto, en la corte de un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como el Sabio, tiene un apellido muy complicado alemán y no lo voy a decir, y al notario de ese emperador, que se llamaba Giacomo da Lentini, se le atribuye la invención del soneto. La nueva estrofa tuvo un éxito, se difundió con rapidez, toda la rapidez de aquella época, primero por la Toscana y después por el resto de Europa. En la literatura hispana, como saben muchos de los aquí presentes, el marqués de Santillana fue el primero que quiso adoptar a nuestra lengua, el endecasílabo italiano, publicó los famosos sonetos fechos al itálico modo, de ahí la paráfrasis que hago yo en el título de mi estudio, a mediados del siglo XV, pero no tuvo suerte. La historiografía no lo ha tratado bien, porque como la historiografía es a veces caprichosa, falaz, así que a pesar de que, según Tomás Navarro, en ningún otro momento de la historia de la versificación española se puede señalar un acontecimiento de semejante importancia como la adopción del verso endecasílabo, y acabo la cita, el mérito se le atribuye siempre a Boscán y a Garcilaso. Boscán ganó la fama gracias a la asistencia, dicen, esta anécdota es maravillosa, del desposorio de Carlos I, Isabel de Portugal, y en Granada pues se encontró con el embajador de Venecia, Andrea Navallero. Este episodio, como digo, es archiconocido, paseando por el Generalife, y le animó a escribir en versos castellanos esos endecasílabos italianos. Bien, Boscán ganó lo que ahora dicen el relato y desde luego la fama. Aunque quien ganó la fama por completo es Garcilaso de la Vega, pero porque claro, se puso manos a la obra y compuso unos sonetos de tal belleza que consolidaron el invento importado de Italia y lo convirtieron en objeto de escritura de los poetas españoles. Triunfó a lo grande, triunfaron los sonetos de Garcilaso y la llamada corriente petrarquista, y se pusieron los poetas como locos a componer sonetos. Algunos mejores, otros peores, unos autores más acertados, otros menos. Hurtado de Mendoza, Acuña, Gutiérrez de Cetina, el famoso Madrigal, Fernando de Herrera, también autor de un solo soneto memorable. Y las siguientes décadas, pues igual, los sonetos esplendorosos del barroco. Más de 1500 compuso Lope de Vega, y después ya Góngora, Quevedo, Cervantes, Calderón, pero también Francisco de la Torre, los hermanos Argensola, el conde de Villamediana o el extraordinario Francisco de Aldana. Y también me gustaría mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de mis debilidades desde joven. En concreto, de la única que voy a leer 4 versos. Dice así: al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. 4 versos espléndidos, muy, muy, muy barrocos, ¿no? Bien, también una estrofa puede morir de éxito, o más que de éxito, de excesiva oferta, de un amaneramiento lírico ya terrible. En 2 palabras, cansancio. Eso le ocurrió al soneto en España durante el neoclasicismo y el romanticismo. Aún así hubo, como es lógico, cultivadores, ¿no? Pero la verdad, poco lucidos. Torres Villarroel, Meléndez Valdés, Jovellanos, poco lucidos, digo, componiendo sonetos, ¿eh? El romanticismo alardeaba de libertad, lo que aquí se debía traducir en una oposición a ultranza contra el preceptismo, pero no encajaba en el romanticismo el soneto. El romanticismo, esa tendencia apasionada, dramática, no hizo que levantara la cabeza el soneto.
El modernismo, como saben, aupó de nuevo el soneto al podio poético hispano. Rubén Darío, con su teoría y su ejemplo, lo colocó en lo más alto, originando que escritores de talla de ambos lados del Atlántico se animaran a probar. Salvador Rueda, Amado Nervo, los hermanos Machado, Alfonso Reyes, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez. Y se suele destacar que en el modernismo se compusieron sonetos en toda clase de metros. El alejandrino con 2 hemistiquios, Rubén, Manuel Machado hasta se permitió la butad de componer 1 trisílabo. Bien, y vamos acabando. A los movimientos de vanguardia les interesó entre poco y nada una estrofa que les atufaba a clásica y rancia. El 27, la generación del 27, en cambio, la acogió con entusiasmo, la frecuentaron casi todos sus principales representantes y dejaron perlas como la dedicada al ciprés de Silos, de Gerardo Diego, y ese retablo de las maravillas que conforman los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca. La mayoría de los poetas de posguerra, ya fueran de una tendencia, de otra, de una revista, de otra, se afanaron en la composición y publicación de sonetos. Y desde entonces hasta hoy la estrofa ha gozado de una salud dispar, según el momento y las corrientes, salud de hierro, o de ir tirando o de supervivencia, pero nunca, nunca, nunca ha recibido la extremunción. No es sencillo destacar a unos autores en detrimento de otros ya de la posguerra aquí, y sin intención de exclusiones, pues puedo decir algunos de mis predilectos: Blas de Otero, Rafael Morales, Ángel González, José Hierro, y el talento de Jaime Siles, y el ludismo de Luis Alberto de Cuenca, y la vibración potentísima de Antonio Carvajal, y en Málaga la perfección de Juan Miguel González, la maestría que tanto he admirado y admiro de Curro Fortuny, entre otros. Bien, en mi estudio abordo a continuación cómo llegó Rafael Ballesteros a la escritura del soneto, sus fundamentos estéticos, analizo sus originalísimas composiciones, pero son esas composiciones, los sonetos, los únicos protagonistas del libro y de esta tarde, así que vamos a pasar a hablar de ellos y a oírlos recitar. He tratado, me dejó Rafael que yo eligiera los sonetos, entonces en vez de hacer, como se en estos casos, de coger de todas las secciones y hacer una cosa así como representativa, yo he preferido elegir los que más me gustan, casi todos los que más me gustan. Algunos los he cogido también por alguna otra razón, pero todos me gustan, evidentemente, pero ese ha sido el único criterio prácticamente. Bueno, bienvenido, Rafael. Es un honor, como siempre, compartir contigo un acto literario. Y antes de que leas el primer soneto, sí me gustaría que nos hablara brevemente sobre tu concepción del soneto, que la veo muy interesante, que también la comentamos en el libro, y dónde fija su grandeza como estrofa. Bueno, gracias. El soneto es una forma cerrada y fija. Y la corriente en la que fundamentalmente se mueve uno al principio de la escritura, es difícil encerrarla en un molde complicado técnicamente, como es el soneto. Por tanto, uno tiende a lo que ha ganado la poesía prácticamente desde finales del siglo XIX, que es la libertad expresiva, la libertad rítmica, la libertad de composición del poema. El poema puede tener 60 versos, o 15, o 20, o 21, y puede tener versos de 20 sílabas, de 14, 21, etc. De manera que escribir soneto es aceptar una dificultad. Y aceptar una dificultad que es difícil de vencer y difícil de soportar tranquilamente y gozosamente por parte del lector o del oyente cuando el soneto está mal construido, porque se nota claramente la estructura forzada del poema. Es muy difícil hacerlo. Y hay poetas como por ejemplo Fernando Pessoa, que ha dicho varias veces: el soneto es una cárcel, pero es una cárcel gloriosa si se sabe hacer.
Por tanto, merece la pena intentarlo. Eso es lo que hice yo hace ya muchísimos años, en el año cuando tenía 30 años, es decir, hace unos 150 años aproximadamente. Entonces acepté el reto, y acepté el reto rompiéndolo en su forma y en su estructura. Con acierto o sin acierto, eso, bueno, quién lo sabe, ¿verdad? Pero así lo he hecho en los poemas, en los sonetos, que después, muchos años después, ya en 2017, volvieron a formar parte de un libro que a mí me gustaba, y que como en contracifras yo quería decir estoy contra las cifras, es decir, contra las medidas, estoy contra el soneto que voy a escribir, estoy contra la cárcel, que significa quiero libertad cuando me encierro yo mismo, ese proyecto complicado que tanto nos gusta a los creadores, ¿no? Vencer dificultades que tú mismo te creas, ¿no? Bien, ese es el sentido de los poemas. Tienen una gran influencia de Gabino Alejandro Carrillo y del postismo. El postismo fue un movimiento que se hizo asombrosamente en los años 40 y tanto, es decir, en las represiones más fieras del franquismo. Durante esos años, unos Eduardo Chicharro, Gabino Alejandro Carriedo, Federico Muela, El Mundo de Ori, etcétera, hicieron una pequeña revista y un movimiento en el que estaba la ironía, la libertad, el criterio libérrimo y la burla de la poesía y de la creación. Y lo hicieron muy descaradamente. Naturalmente, los ejemplares que hacían de la revista y de los poemas no pasaban de 20 ejemplares, por supuesto, ¿no? Y se distribuían entre los amigos. Pero eso fue un movimiento. Y yo tuve la fortuna de encontrar un día, me dieron su dirección en calle Goya, recuerdo, y fui a verlo muy tímido, a Gabino, y le dije, vengo a verlo porque me interesa el postismo. ¡Hombre, pasa! Y estuvo un rato hablando de él, del postismo, y me leyó algunos poemas postistas que yo no conocía, de Oteiza, y leía especialmente bien. Y daba gusto oír los razonamientos de estas libertades en las que se puede mover el que está en la cárcel, ¿no? Bien, pues eso es lo que quería decir. ¿Pasamos a leer? Pasamos a leer el primero de los sonetos y después, pues, si te parece, comentamos. El primero de los sonetos, que es el de la página 49. En la página 49. Sí. Sapienciales 1. No tiene ninguna rima, absolutamente ninguna rima, cuando el soneto está trufado de rimas, ¿no? En los cuartetos y en los tercetos. Me dijo el sabio, el mundo es tuyo todo. No comes del manzano, la frontera no excedes. No bebiste aguas claras del Mar Negro. No has tratado al enano de gigante. No cambiaste de sitio lo inmanente. En la casta doncella no cupiste. No diste grabadora al mudo, linterna al ciego y al sordo 100 vinilos. No quedaste libérrimo en prisión. Sí, así fue, pues todo tuyo es
repito, el sabio. Todo en completo y el término también la muerte, como el lobo a la loba me abrazó. Ella también, mi amor, cabe en tu saco. Lo que tiene de posible burla en algún caso, pues, que puede tener cierto interés, cierta gracia, tiene cierta creación, el poema es tremendamente triste, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, como lo veo, tremendamente triste. Incluso el abrazo es el del lobo, ¿no? Que no se sabe bien si te abraza para comerte o para abrazarte realmente, ¿verdad? De manera que el acercamiento al que te está dando la vida y dice que todo el mundo es para ti, que eres capaz de gozar del mundo en su totalidad, que el mundo es tuyo, tu fortaleza, tu juventud, tu pinta, bien, ahí, goza del mundo, tuyo es. No has hecho esto y esto y esto y esto. No estuviste en prisión y fuera el libérrimo, no cupiste la doncella, no. Pues todo es tuyo. El otro dice, también la muerte, mi muerte, también cabe en tu saco. Si quiero dar un detalle formal que es importante. Como saben ustedes, sobre todo los que intentamos escribir, y aquí hay algunos que no lo intentan, sino que lo hacen, ¿verdad? Pues el final del poema es clave. El final del poema tiene que ser fuerte, claro, casi elemental en su significado, pero de una vibración muy fuerte. Es como un resumen de lo que esto quiere decir, ¿no? Y ahí está el final del poema, que además tiene la rima muy fuerte y muy intencionada entre como el lobo a la loba me abrazó, que es muy fuerte, me abrazó, ella también, mi amor, cabe en tu saco. Amor con abrazo, ¿verdad? Bueno, ya lo has explicado también, que poco yo te iba a comentar la ausencia de rima, precisamente, ya lo has comentado tú, y efectivamente yo creo que es una percepción de la vida que engaña al final, y porque de pronto sale la muerte y lo fastidia todo, ¿no? Sí, efectivamente. Si te parece, pasamos al siguiente, Sapienciales 2. A mí la serie Sapienciales, de todas las series, es la que más me gusta de todas. Hay que hacer una llamada aquí para este poema, para la aclaración posible de este poema, ¿no? La palabra que termina el texto que es Afrodita. Saben ustedes que es la diosa del amor para los griegos, después en los latinos fue Venus. Pero cuando se repite en la poesía renacentista española, lo repite Garcilaso, lo repite Boscán y lo repite Góngora, etcétera, Venus, Afrodita, continuamente, lo están haciendo posiblemente con una intención que todavía yo no he leído que sea posible interpretarlo así. Pero lo que voy a decir es un dato concreto que me parece iluminador. Afrodita nunca, ni Venus, significa el amor romántico, el amor traslúcido, el amor renacentista, casi intocable para la mujer. Es como una veneración y como si la poseyera, si mi cuerpo lo poseyera y fuera una relación corporal y sexual, el amor se derrumbaba y se destruía.
El amor había que mantenerlo en el deseo y en la complacencia de la mirada. Eso es un argumento muy repetido desde Petrarca en adelante. Pero en la Roma y en Grecia, Afrodita era el amor sexual y procreador. Sexual, nada más. No había ningún toque romántico cuando se hablaba del amor de Afrodita. Quiero que Afrodita me auxilie en esta tarea, que dice algún poeta, toque Juvenal. Quiere que la reina de la relación sexual me ayude a tener relación sexual. Por tanto, cuando Góngora, Quevedo, Paco de la Torre, que no es el alcalde, claro, sino un poeta, habla de esto, quizás esté diciendo un tono y una intención que está escondida y que muchas veces está escondida por razones claras y obvias, ¿no? No solo a la Inquisición, sino por el planteamiento vital del siglo XVI y del siglo XVII. Muchas veces la ocultación del deseo carnal y de la relación carnal en la pintura es evidente, pero en la poesía quizás esté escondido y todo el mundo sabía, interpretaba, si sabía quién era Afrodita o quién era Venus, que estaba hablando de un deseo carnal y sexual. Por tanto, ahí está esa palabra Afrodita que merece la pena tener estos datos previos, ¿no? Como ven ustedes, lo interrogativo forma parte con frecuencia de mis poemas, ¿no? ¿Le pides sensatez a un cura rojo? ¿El camino a seguir a un niño bizco? ¿Que cante Parsifal a un hombre tísico? ¿Y las finezas de la danza a lo gordo? ¿Que afine el instrumento un hombre sordo? ¿A la manca que anude bien el rizo? ¿Que alabe al propietario el inquilino? ¿Y carantoñas al hambriento lobo? ¿Al anciano programan por quinquenios? ¿Exiges bien oler al cementerio? ¿Que no incomode al ojo un corcovado? El esclavo le pide amor al amo. Eternos son los restos de ceniza y finitos los hijos de Afrodita. Esta serie de interrogaciones retóricas una tras otra, yo quiero preguntarte qué sapiencia deseas transmitir al lector en estos sapienciales, ¿a dónde quieres llegar en este soneto? Es decir, la poesía nunca da, siempre ofrece, únicamente ofrece al lector. No da un término claro, no da un fundamento, una idea clara, una intención, normalmente, y más la poesía que a mí me interesa, ¿no? Ofrece creación, ofrece dignidad formal, ofrece inteligencia para construir un mundo personal, ofrece belleza. El que interroga
no está en la posición superior al lector, se sitúa en la misma que el lector. Eso es bastante nuevo en la poesía. El poeta está siempre como en la cúspide, arriba, entregando, ofreciendo, pero arriba, o distante, o aparte, o superior, pero no los juntos, no al mismo nivel. El dueño de lo que se hace ahí es el poeta, claramente. Eso está en los poemas reseñados. La pregunta sitúa a los dos en el mismo campo, porque parece que también se lo pregunta el mismo que enuncia la propia pregunta. Tampoco sabe él qué pasa con la vida, tampoco sabe él qué pasa con el amor y con las cenizas del hombre y de la mujer. Tampoco sabe si Afrodita finará alguna vez, si el hombre tiene un término, si la humanidad tiene un término más o menos cercano. Tampoco sabe eso. Y lo formula como una pregunta. Y de ahí la construcción del poema, fundamentalmente. Bien, ahora vamos a pasar a un poema, a un soneto que... Si quieren ustedes preguntar algo, sí, por favor, no lo duden. Eso, por supuesto. A un soneto que, desde mi punto de vista, es una extraordinaria y apasionada poética de senectud. Y además era inédito hasta que se publicó en, sí, en este libro. Los dos versos finales me parece que resumen el sentido del soneto, a mi parecer. Sí, es verdad. Sí. El poema se titula, como ven ustedes, El anciano dice de la poesía. Por tanto, cuando dice pasión, ninguna, es la situación del anciano, que siente muchas cosas, pero pasiones pocas. Pero por la poesía sí, hay pasión. Eso es lo que dice el inicio del poema. Pasión, ninguna, pero por ella sí, pasión que junta corazón y flato, aire con música, una forma de parto que da poco y pesa ínfima, un colibrí tan pequeño, más sonante y tan sutil. Es redonda, global, un aparato de luz, trasunto vivo fue de un rato fluente con la vida, su baladí sustancia que resbala, todo al punto, material y evana, incierta y manual, arena y piedra, sencilla y ritual. Lugar caliente, donde pasé frío, donde busqué lo humano con lo mío, la muerte con la vida, todo junto. Ahí ven ustedes que hay sí rimas, ¿verdad? Sobre todo en los tercetos y asonantes en los cuartetos. La serie Laicos y Civiles, que pertenece a Contramesura, ¿no? Ahora se me había ido de la cabeza. Ofrece, como su nombre indica, una visión crítica de la religión o de las religiones, o mejor dicho, de ciertas prácticas religiosas. No me parece a mí que de las creencias. He elegido para que lea Rafael un soneto que yo creo refleja muy bien estas características que tienen los poemas, los sonetos laicos y civiles, y que también es un enaltecimiento de la indagación. ¿No quieren hacer ninguna pregunta? Sí. Yo observo en tu poesía que existe como
línea general, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero como línea general, la antítesis, la paradoja, la contradicción, la duda, pero también el distanciamiento. Aquello que Brecht se llamaba, el teatro de Brecht, distanciamiento brechtiano. Tú tienes un distanciamiento, no digo que no sienta en absoluto, al contrario, no es esto, sino que observas siempre la realidad con ese distanciamiento para intentar profundizar al máximo en las propias contradicciones de la realidad, en tus propias contradicciones, y tratar sobre todo también, en muchas ocasiones hay una perspectiva sarcástica, irónica, esto lo hemos visto en algunos de estos poemas, en los dos iniciales con esa muerte, el final te lo damos todo y también la muerte te la llevas. Pero también hay como un pesimismo latente siempre en la poesía, al mismo tiempo que hay ese elemento dialógico que está siempre presente, el anciano y el joven, el sabio y la persona normal, con los que trata siempre de profundizar en la esencia de lo que somos, del vivir, de lo que hacemos aquí y lo que estamos aquí, ¿no? Pero esa visión siempre contradictoria o paradójica que tanto le gustaba, por ejemplo, a Unamuno, está muy presente siempre en tu obra. Sin duda, sin duda. Eso sin duda. Es uno de los procedimientos, digamos, procedimientos formales que juego, con la paradoja, sin duda, sin duda. Está muy bien visto eso. ¿Leo? Adelante. Aquí precisamente hablo de la duda. Aquel que duda tiene la verdad. Aquel que toca, aquel que abre la blusa y palpa. Y miente el que proclama suya la certeza del tiempo y su compás. ¿Quién dona? Aquel que indaga. ¿Y quién da? Aquel que exige, aquel que hunde la púa igual que el bisturí. Ese que inunda de pasión la pasión, de hambre el maná. Quien ofrece infinito da miseria. Quien mansedumbre y sumisión clausura. Aquellos que humildad, pobreza quieren. Los hombres no precisan de materia después de su materia, ni de cura, de rezos, ni liturgias, cuando mueren. Aquí, perdón. No, hablas tú. Aquí la palabra cura jugaba a la doble versión, ¿verdad? El hombre en la muerte ya no tiene cura. No es que no debe de ir el cura, naturalmente. La intención creo que está clara, pero es una pequeña burla, porque también es como decir que tengo que rimar con locura. Es decir, que tengo que poner algo que hura, ¿eh? También está eso, ¿no? Naturalmente puedo poner tristura, que no tenga tristura, que caiga en la dulzura, eterno, ¿no? Eso se puede. Pero tiene ese matiz y quería decirlo para que quede claro, ¿no? No es el cura que ya no necesita cura. Eso es tan evidente que, para mí, claro, es tan evidente que no hace falta decirlo, ¿no? Lo que sí es que ya no hay, que hay que dejarlo tranquilo, que ya no cura y liturgia, dejen a las personas que mueran con tranquilidad, ¿no?
que bastante tiene. Bueno, estaba viendo, fíjate, no me había dado cuenta, que de los 4, estos primeros, la palabra muerte o la idea de muerte está en todos, al final, absolutamente protagonizando casi los textos. Bueno, vamos a intentar que nos dé tiempo a leer por lo menos un par de ellos más, si te parece. ¿El 5? El 5, que es... Yo de Málaga. Sí, es que me parece muy curioso, ¿no? Porque, bueno, léelo. Ese no es paradójico, aunque lo use, claro, sino que es sarcástico, evidentemente, ¿no? Yo soy de Málaga, tengo que ser feliz, hombre. ¿No te das cuenta? Esto es el paraíso, ¿verdad? Cómo insiste la gente que quiere hablar bien de su país, de su tierra, de que un poeta dijo que era un paraíso esta ciudad, ¿verdad? Como lo repite una y otra vez, y lo ponen en la acera. También fue un infierno. También fue un infierno. Pocas veces se dice, ¿verdad? Bien, estamos en el poema, Sí, el poema, que aquí, como ven, las rimas son asonantes. A lo largo de todo el poema, cuando las rimas tienen que ser consonantes. Yo, de Málaga, dicen que hay colores allí púrpuras y celestes. Yo, de nada, de aquí, de allí, de todos. También pasa que hay colores, pero no más. Se pone todo de color materia. Yo no te canso, pero todo es bello. Y se canta en primavera y en verano estalla la alegría de la vida aquí. Y se come al sol. La sombra es dulce. Aquí todo es bueno. Créeme. Yo nada. Yo de allí, de todos, paso y duermo. Uso manos, cuchillos, pan y corro cuando me persiguen. No añadas nada. No haber nacido aquí es el destierro. Efectivamente, yo recuerdo las clases del sabio José Lara Garrido, que entre los motivos barrocos siempre hablaba del laus urbis natalis. Esto es un poco pedante, pero es así. Y me lo recordaba porque es un panegírico, pero un panegírico muy... Tú has dicho sarcástico, yo había anotado irónico, ¿no? Burlesco, Burlesco también, claro. más bien, ¿no? Bueno, pues como estamos agotando ¿Sí? el tiempo... Sí. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a leer... Era 6:30, sí. ¿Uno más? Sí, claro. ¿Sí? ¿Uno más? Sí. Ah, bien. El siguiente. Sí, Me han dado perdón, micro, pero no si funciona, quieres ¿no? preguntar algo... No funciona. ¿Sí funciona? Ah, vale. Pues, vale, Yo gracias. temo mucho cuando un hijo mío coge el micrófono, porque como me conoce bien, Sí, a lo mejor es dice alguna cosa. pero es que me llama mucho la atención una cosa. inconveniente. Es que me llama mucho la atención una cosa. ¿Ves cómo no funciona? Bueno, yo he hablado muchas veces contigo sobre las cosas que leo y tal, y siempre me llama la atención que hay muchísimas palabras muy inventadas. Hay muchas palabras inventadas, que yo por lo menos no las conozco. Entonces pregunto, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Esto es qué tal? No sé qué. Digo, ¿pero esto te lo has inventado? Dices, sí. Digo, pero tú no puedes inventarte las palabras. Dice, ¿cómo que no? Yo escribo lo que yo quiero. Digo, sí, claro, con toda la autoridad. Sin embargo, en este caso estoy leyendo este soneto, por ejemplo, que acabas de leer, y son palabras completamente normales, usuales, clásicas, sencillas.
Y ninguno de los sonetos que he leído he encontrado palabras así extrañas, inventadas. En Me llama algunos mucho sí, la atención. en algunos, Sí, pero en en general, algunos hay la creación, el juego con los tiempos verbales, también, ¿no? El subjuntivo, que es un modo tan aéreo, tan personal, tan bello en el español, se presta al uso de los pretéritos y de los futuros en el subjuntivo maravilloso, ¿no? Es decir, en eso sí hay algún juego por ahí, incluso en la creación de algunas palabras, sí. Pero vamos, no en los que hemos leído, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues, si les parece, termino. Sí, vamos a terminar con este poema que a mí también me gusta especialmente porque es una definición, es como un tour de force sobre lo que son los desleales tipos de desleales. Yo creo que es un soneto muy quevediano, el Quevedo de los sueños y discursos, por supuesto. Y además me parece interesante, aunque sea extraliterario, de una persona que ha estado tantos años en política, y entonces, claro, la deslealtad en política siempre se dice que es bastante común, ¿no? Y por esas razones me gusta especialmente este poema. Pero estamos viviendo todavía en la televisión deslealtades curiosas, ¿no?, del Partido Socialista, ¿no?, asombrosas incluso, y desde luego desgraciadas para mí, muy desgraciadas para mí. Pero son deslealtades, no son leales. ¿Leales a qué? Esa es la pregunta. Ellos, los que son leales, los que son desleales, los que no son leales, dicen siempre que son desleales con los de arriba, pero nunca son desleales con los de arriba. En realidad son desleales con todo el partido. Y entonces hay miles de personas bien intencionadas, llenas de buena voluntad y de deseo de servir a los demás, que se sienten ofendidos. Y eso no se respeta. Y por eso no es que me repugna, sino que me da asco. Me avergüenzo de eso. Lo odio. Porque yo he tenido la oportunidad, al mismo tiempo que... he tenido la oportunidad de ver actos de la gente que no están arriba. Son responsables, ni salen en la prensa, ni en los periódicos, ni son diputados, ni concejales, son militantes. Y los he visto valientes, esforzados, de verdad, para los demás. Y eso se burla el desleal. No tiene en consideración eso. Y me da asco. Cuando los oigo, me da asco. Lo digo, no me importa. Me da asco las cosas cuando lo dice Felipe. Como si atacara solamente a Pedro Sánchez o Paje. Y los demás, y los que somos demás, militantes. Y la gente que pierde horas, o que gasta horas, o que sacrifica horas solamente para los demás. Y lo hace de verdad, equivocado o no equivocado, eso depende de la valoración de cada uno, pero lo hace de verdad por los demás. Yo los he visto arriesgar la vida por los demás y recibir un tiro. Lo he visto yo, han sido amigos míos. Él se ha desaparecido, he preguntado por él y la gente ni sabe quién es, en Barcelona. Ese es el que se siente burlado también, atacado, vilipendiado, exonerado. Y por tanto me da tanto asco, Bueno, ya está dicho, ¿para qué lo voy a repetir? Y ya lo verán en el poema también, que no lo disimulo, desde luego. Ahí está
artero, el traidor, la tránsfuga, la Judas, el truán, la falso, el pérfido, el perjuro, el felón, la vil, el fétido, la pútrida, la pulposa y el cismático. El que adula y se dobla y luego escóndese y saja, clava, embaba y dilúyese, hace raja y lisonja y prostitúyese por un roce y se ennubla y fúgase con su sombra, se hunde en lo poco y turbio, el sopón y el sorbo, lo escaso y tufo, la pringue vana, la salsa y su confuso. ¿Cuántos? No sé. Hay los toscos, melosos, morosos y rijosos, o gangosos, sosos y tofos, más canallas todos. Muchas gracias, Rafael. Tu hijo estará contento porque en este soneto hay cantidad de palabras inventadas o medio inventadas. Y nada, lo dicho, muchas gracias por este rato tan bueno que hemos pasado y gracias al Ayuntamiento y a la Feria del Libro. Muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestro silencio, vuestro interés. Muchas gracias. ¿Guardamos esto para otra ocasión?